Capítulo 11 de Primera de Corintios, versículos del 24 hasta el 28. Sé que normalmente siempre lo tenemos en nuestras pantallas, pero qué privilegio es que usted abra su Biblia y me siga, o mejor dicho, lo leamos todos juntos. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Primera de Corintios 11, versículo del 24 hasta el 28. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué sigue? ¿Y? Romanos. Primera ahí. Así es que no lo ande buscando allá por Éxodo, ¿verdad? Allá por... Está en el Nuevo Testamento, hermano. Así es que lo leemos todo juntos, mis amables hermanos. Primera de Corintios 11, 24 al 28. Yo quiero que usted lo lea bien fuerte conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: porque yo recibí del Señor. ¿Lo tenemos todos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, ¿qué pasó? Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Yo quiero que leamos el versículo 28 juntos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Señor Jesús, gracias te damos por este día que nos permites venir a tu casa. Queremos primeramente darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos permites abrir las Sagradas Escrituras. Gracias porque este día tú nos hablarás al corazón. Señor, mientras, permítenos que seamos esos receptores, que seamos esos recipientes donde tu palabra quiere llegar y hacer el depósito, donde tú quieres llegar y alimentar. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Mientras el tiempo ha ido pasando, este momento solemne y precioso llamado la Cena del Señor, o conocido como la celebración de la Pascua, ha venido sufriendo muchos cambios, pero no por su esencia, no por su esencia en sí, sino más bien por el error de interpretación, o por ignorancia, o por la diversidad de opiniones. Quizá muchos siguen confundidos hasta el día de hoy si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, o si lo estamos haciendo correctamente o incorrectamente. Si lo debemos hacer de una forma, si tenemos que matar un cordero, si simplemente tenemos que partir un pan o un vino, o tenemos que hacerlo a lo grande, tenemos que hacerlo semanalmente, o tenemos que hacerlo cada mes o anualmente, y así sucesivamente.
El punto es que Cristo Jesús lo dejó como un mandamiento, no como una opción. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Y hoy quiero recordar algunos datos importantes que nunca debemos olvidar al hacer este acto sagrado. Número uno, lo hacemos en obediencia. Diga conmigo: en obediencia al mandato divino. Número dos, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo al hacerlo. Recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo al hacerlo. No es simple. No es simplemente agarrar el pan y agarrar la copa y beberla y comerlo. No. Cuando hacemos esto, hacemos un recordatorio del cuerpo de Cristo, de aquel cuerpo que nos habla el libro de Isaías capítulo 53, del cordero inmolado. ¿Se acuerdan? Del cordero sacrificado. Bueno, ese pan representa el cuerpo de Cristo azotado, inmolado, puesto en una cruz y maltratado. La copa representa la sangre derramada del cuerpo de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amables hermanos, yo le insto a usted que este día, mientras hagamos este momento, recordemos al Señor en la cruz del Calvario, en la vía dolorosa, cuando estaba sufriendo los azotes, cuando estaban buscando a ver si tenía más sangre y metieron una lanza en su costado y no salió más sangre más que agua, porque toda su sangre había sido drenada, ya no tenía más. Que recordemos ese momento tan precioso, tan maravilloso, que cambió el resto de la historia para aquellos que hemos sido salvados, para aquellos que hemos sido perdonados, para aquellos por los cuales ese sacrificio fue efectivo. Para empezar, obediencia al mandamiento divino. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue traicionado, instituyó el sacramento de su cuerpo y su sangre, llamándolo la cena del Señor. Y este acto que Jesús dejó debe ser recordado hasta el fin, que dice el versículo, hasta el fin, o sea, hasta que Cristo nos permita vivir en esta faz de la tierra. Y aún así, en el reino de los cielos también celebraremos la gran cena con nuestro Señor. ¿Cuántos esperan este momento? Mientras, hermanos, nuestro deber es recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Si en aquel día, cuando estemos en la gran cena del Señor, en el reino de los cielos, si vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros o no lo vamos a recordar, hermanos, eso es lo de menos. Lo importante es que hoy recordemos a Cristo de Jesús crucificado, a Cristo Jesús inmolado. Este acto que Cristo dejó debemos recordarnos hasta el fin del mundo, para sellar en los verdaderos creyentes todos los beneficios a nuestro favor. Todos los beneficios a nuestro favor que este acto tiene. Esta institución de la cena del Señor la encontramos en los evangelios, en 3 evangelios de ellos, y en una epístola del apóstol Pablo, que es prácticamente la que estamos leyendo, de 1 Corintios, versículo 11, del versículo 23 en adelante. También la encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. La encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 14, del versículo 26 hasta el 26. Y Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 20. En estos pasajes vemos claramente que Jesús repitió en varias ocasiones: hagan esto. Si usted le presta atención a los 3 evangelios, incluyendo también la epístola del apóstol Pablo, dice: hagan esto. Una orden. Hagan esto. Y el momento en la institución se ve que Jesús lo deja como un deber, no como una opción. No solamente lo dejó como un deber, sino que insta a que se haga frecuentemente. Si usted lee detalladamente los versículos,
Él insta a que lo hagamos frecuentemente en obediencia a su ordenanza. Y el término que Jesús utiliza es cada vez que. Cada vez que. Esto significa frecuencia en la acción estipulada. Háganlo seguido. Acuérdense de mi sacrificio. Háganlo cada vez que tengan la oportunidad. Recuerden quién murió por ustedes. Recuerden quién derramó la sangre para perdón de sus pecados. Háganlo, pero háganlo con reverencia. Háganlo, pero háganlo recordando que ustedes fueron los que debieron morir en ese lugar, pero Cristo Jesús lo hizo. Así es que acuérdense de Él. Y cada vez que partan el pan y beban la copa, el vino, la muerte del Señor, recuerdan hasta que Él venga. Calvino dio fuerte apoyo a la celebración semanal de este sacramento. La última cena del Señor con sus discípulos. Al hacer esto frecuentemente se está obedeciendo al mandamiento de Cristo Jesús, o que Cristo Jesús dejó. ¿Qué es lo que hacemos al celebrar la cena del Señor, mis amables hermanos? Recordamos la muerte de Cristo Jesús. Ahora, recordatorio número 2. Recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo Jesús. La cena del Señor es un sermón visible. Es un sermón visible en el cual nos presenta a Cristo crucificado. ¿No es cierto que en el momento en que entramos en esa solemnidad pensamos en un Cristo sufriente? ¿Pensamos en un Cristo sangriente? ¿Pensamos en la crucifixión de nuestro Señor? ¿Pensamos en el sangramiento del cuerpo de Cristo? Y a la vez hacemos memoria que todo eso es a nuestro favor, que todo eso es para perdonarnos, para salvarnos de todo pecado. Ojo a esto, que no lo hacemos para salvación, lo hacemos en recordatorio por lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Recordamos ese momento maravilloso. Esta exhibe la salvación a través del sacrificio único y perfecto de Cristo, el cual paga, termina y exhibe la gracia de Dios a nuestro favor por medio de los sufrimientos de Cristo Jesús y que usted y yo debíamos sufrir. Debo decir que no hay ninguna diferencia entre la cena que hizo Jesús y sus discípulos en aquel momento. ¿Se recuerdan cuando Jesús, un día antes de celebrarse la Pascua, se sentó con sus discípulos y los hizo preparar todo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna diferencia? La única diferencia que encontramos aquí, o la bendición que ellos tuvieron, es que tenían a Cristo Jesús en persona. Pero luego después, la tipología del pan y la sangre fue la misma, la que nosotros hoy hacemos. Y si Jesús les pidió hacer esto en solemnidad a ellos, de igual nosotros hoy debemos concentrarnos, poner nuestra mirada y pensar en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús, en su sangre, y hacerlo con una pasión, con un gozo, con un amor, con una reverencia en el cual podamos ver a Jesús, ver a Cristo crucificado. No es simple, no es simplemente agarrar el vasito y tomarnos el vino. No. Eso lo hacen hasta nuestros hermanos allá, ¿verdad? En la iglesia católica o en cualquier otra iglesia. No, vamos más allá de eso. O de comer el pan, que lo puede hacer cualquier persona. Nosotros lo hacemos porque Cristo Jesús es el motivo de nuestra celebración. Cristo Jesús es el motivo de recordarle. Por eso lo hacemos. Los elementos recuerdan el cuerpo y la sangre ofrecidos a Dios en el sacrificio de sí mismo. No son literalmente el cuerpo de Cristo, no es literalmente la sangre de Cristo, pero esto representa a Cristo y su cuerpo. Este maravilloso acto debe traer a nuestras mentes, hermanos, el recuerdo de que Jesús
el Hijo unigénito se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Para perdón de nuestros pecados. Tengo que recordar que cuando Jesús repartió el pan y el vino, sus discípulos ya habían sido salvados. ¿Sabían eso usted? Es más, Jesús los llamó aparte y este momento era un momento especial que él quería tener con sus discípulos. Habían sido salvados, él ya los había perdonado. La acción de recordar la muerte de Jesús es solo para sus hijos en esta celebración. En esta celebración. Aunque muchas veces podemos tener algunos infiltrados, como tenemos el ejemplo aquí específicamente de Judas, que aparentaba ser un hijo verdadero, pero era alguien que estaba infiltrado dentro de los discípulos, en los discípulos, y que también comió el pan y que también tomó el vino. Mas sin embargo, para estos, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, que toman juicio para sí mismos. Mientras nosotros recordamos ese momento, el apóstol nos manda a autoevaluarnos a nosotros mismos. Pensemos si en verdad lo estamos haciendo con un corazón genuino, con un corazón enteramente convertido. Dentro de estos quizás tendremos aquellos que pretenden ser cristianos, al igual que Judas. Esa es, y hasta cierto punto es una cosa que nosotros no podemos conocer, porque el corazón solamente lo conoce Dios. Dios. Este acto no produce salvación. El acto en sí es recordar lo que produjo nuestra salvación. La muerte de Cristo, expiación de pecados, la gracia de Cristo manifestada en su sacrificio, produjo nuestra salvación. Eso es lo que recordamos. Eso es lo que recordamos. Los evangelios sinópticos nos dicen que esto solo es recordar lo que Jesús hizo, pero al recordarlo lo hacemos en memoria. O sea, debemos tener en nuestra mente, debemos tener nuestra mente limpia, libre y concentrarnos en este acto tan maravilloso. Sin estar pensando en lo que usted dejó en la cocina, sin estar pensando en lo que usted va a hacer mañana, sin estar pensando en lo que usted va a hacer más tarde. No, tener nuestra mente enteramente entregada a este momento. Porque de igual forma como Cristo se entregó totalmente en amor por cada uno de nosotros, lo mínimo que podemos hacer nosotros es recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Imagínese usted Jesús dejando el trono, dejando al Padre, dejando todo, dejando su poder y ponerse en un lugar donde solamente los más malvados, solamente los más malos tenían que estar, y Cristo Jesús se despojó a sí mismo, dice la palabra, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y yo me atrevo a decir que Cristo Jesús se hizo peor que nosotros, porque Cristo Jesús murió como pecador y nosotros vamos a estar en el reino de los cielos porque hemos recibido su gracia. Nosotros no llegamos hasta donde Cristo llegó. Él no nos dejó. Él, su amor, su misericordia nos paró antes que nosotros llegáramos, y Él corrió para llegar a ese lugar. Y eso es lo que hoy recordamos, mi amable iglesia. Eso es lo que hoy nosotros debemos recordar con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo, que Cristo Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, no tuvo que aferrarse, sino que dejó todo a un lado y tomó esa culpabilidad que nosotros teníamos y la agarró y se la echó en sí mismo, a Él mismo, para que nosotros hoy podamos tener entrada al trono celestial. Para que hoy nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos, solamente a través de su sacrificio. De su sacrificio. Al decir verdad, podemos decir que así como ese pan estaba siendo partido delante de sus discípulos
y comieron todos de ese pan con su boca, así también el alma de ellos estaba siendo saciada de la justicia y de la paz de Dios por medio de aquel que llevaba todos sus pecados. Qué maravilloso. Qué hermoso, hermanos, pensar que Cristo Jesús llevó mis pecados. Qué maravilloso es pensar que Cristo Jesús llevó mis rebeliones. Qué glorioso es pensar que Cristo Jesús sufrió toda la ira del Padre para que usted y hoy recibamos toda la gracia de Él en nuestras vidas. Qué glorioso. Imagínese usted que Dios hiciera justicia con nuestras vidas. ¿Qué pasaría con nosotros? Yo le invito, le reto a que por unos segundos usted piense, diga usted, ¿qué pasaría si Dios hiciera justicia con mi vida? Piense un momento. Es más, solamente por un día analice lo que usted ha hecho y qué tal si Dios fuera justo con usted durante solamente ese día. ¿Qué pasaría? Hermanos, literalmente Dios nos exterminaría en milésimos y milésimas de segundos, porque Él no tolera el pecado, la maldad. Su corazón, Él en sí está airado con el que defrauda, con el que peca, con el pecador. Pero gloria al Señor, que hubo alguien llamado Cristo Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, a quien hoy recordamos, a quien hoy adoramos, a quien hoy servimos, a quien hoy elevamos alabanza, honra y honor. Y que ese nos dijo, lo que tienen que hacer ustedes es solamente recordar mi muerte. Hermanos, ¿no es eso causa de gozo para nuestras vidas? Recuerden a Cristo Jesús. Recordemos su muerte, recordemos su sufrimiento, recordémonos, así como también se nos fue dicho en el libro de Isaías 53:5. Cordero inmolado. Cuando vemos el pan partido en la cena del Señor, debemos recordar el sacrificio de Jesús y con profundo gozo y reverencia y reflexionar en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual hoy tenemos paz para con Dios el Padre. Qué glorioso, hermanos. Usted y yo vivíamos enemistados con Dios el Padre. Y por medio de Cristo Jesús nos reconcilia a través de ese sacrificio perfecto con el Padre. Hoy usted y yo tenemos paz para con Dios. Y podemos ir más allá y repetir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación, mis amables hermanos. No hay más condenación. Seguimos. Con este acto recordamos la venida de nuestro Señor, para ir terminando. La cena del Señor, aparte de enseñarnos lo que debemos recordar, o sea, la promesa del Señor acerca de su pacto de gracia mediante el recordatorio del pan y del vino, nos habla específicamente también en el versículo 26 que al hacer esto anunciamos su venida. Qué maravilloso. Nosotros cantamos aquí una alabanza maravillosa que dice: ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Ahora yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú esperas a Jesús? ¿Tú esperas a Jesús con todo tu corazón? ¿Tú anhelas que Él venga? ¿Tú quieres que Él venga ya? ¿Tú quieres recibir a tu amado ya? ¿Tú quieres dejar este mundo de pecaminosidad, de maldad, de odio, de rencor e irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Claro que sí. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. No es el suyo, pero debería ser su deseo. Entonces, hoy que tomemos el pan, que comamos el pan y bebamos esta copa, anunciamos
también la venida de Cristo Jesús. Queremos que Él venga. Queremos que Él venga por nosotros. Queremos que Él venga a llevar su iglesia, que fue comprada a precio de sangre. Que fue comprada a precio de sangre con su sacrificio. No podemos despreciarlo. Sus elementos nos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos simboliza, señala y sella la promesa de salvación. Sella esa promesa maravillosa. Ahora, como recordatorio, la Pascua o la Cena es una celebración que comenzó allá por el año 1447 antes de Cristo. Una vez salidos el pueblo de Israel, Dios le mandó a los israelitas a recordar ese suceso tan importante todos los años. Allá por la fecha del 14 del mes de Aviv, que más tarde sería llamado Nisán, según Éxodo capítulo 12, versículo 42, y según Levíticos capítulo 23, versículo 5. La palabra Pascua es una palabra que la vez pasada igual hablábamos, que significa pasar por alto, ¿verdad? Passover, en inglés, pasar por alto. Cristo Jesús, con su sacrificio, pasó por alto nuestros pecados. Es más, Cristo Jesús, con su sacrificio, no solo pasó por alto nuestros pecados, borró nuestros pecados de una vez y para siempre. Y dice la Biblia que Él los arrojó a lo más profundo de la mar y no se acuerda absolutamente más. ¡Qué maravilloso! Y muchos de nosotros muchas veces seguimos cargando con ese bulto, ¿verdad? De lo que hizo ayer, lo que hizo la semana pasada. Dice la palabra que Él no se acuerda más. Una vez Él nos perdona, es un sello garantizado. Nos perdonó, nos salvó, no por obras nuestras, sino por pura gracia y pura misericordia. Si Él no se acuerda más, mis amables hermanos, ¿por qué usted se amarga la vida acordándose? Piensen que Cristo Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Y amárrese con lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ya no pensaré más, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo puso en expiación. Dios lo puso como sacrificio. Dios lo puso como el cordero expiatorio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que obedece sus ordenanzas, sus mandamientos, no se pierda, mas tenga vida eterna y no sea objeto de su ira, más bien sea un objeto de su gracia. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. En 1 Corintios que leímos, versículo 11, versículo 23, capítulo 11, versículo 23 al 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. En la palabra del Señor encontramos repetidas veces: dad gracias al Señor por todo o en todo. En todo. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, la iglesia del Señor lo celebramos porque es su mandato que todos lo hagamos. Que todos lo hagamos, recordando que Dios no escatimó a su propio Hijo, lo mató, como aquellos primogénitos. ¿Se acuerda aquellos primogénitos que el ángel de Jehová iba a pasar, y si ellos no habían puesto esa sangre en los dinteles de la puerta, ¿qué iba a pasar con el primogénito? Dios, a través de su ángel, lo iba a matar. Bueno, Dios pasó por alto a muchos de estos. Dios pasó por alto, Dios perdonó a muchos de esos primogénitos que habían puesto la sangre en las orillas, en los dinteles de la puerta, pero no pasó por alto a su Hijo.
Eso es duro. Perdonó a las familias. Pasó por alto a todos aquellos que habían puesto la señal. Jesús, teniendo la señal del Cordero del Hijo de Dios, Él no lo escatimó. Él lo puso en expiación por tus pecados y por mis pecados. Él lo puso y cuando su hijo, cuando el Cordero dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, él no le atendió. No escuchó respuesta. Hubo un silencio total. Y lo hizo morir como aquellos primogénitos que sus familiares no pusieron la señal de sangre en sus puertas. Cristo Jesús fue inmolado igualmente como estos primogénitos. Pero este Cristo Jesús, el primogénito, cambió la historia del resto de la humanidad. Este vino a ser el único sacrificio para que usted y yo hoy tengamos entrada al reino de los cielos. El único. Él cambió todo. Él invirtió todo. Él cumplió todo. Y ahora podemos decir nosotros: gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque a ti te plujo morir en mi lugar. A ti te plujo quitarme a mí y ponerte tú en mi lugar. Eso, mis amables hermanos, merece que usted y yo lo recordemos, no una vez al mes, no una vez cada 3 meses, no una vez cada año, que lo recordemos a cada instante de nuestras vidas, a cada momento de nuestras vidas. Donde sea que usted esté, en su casa, en su cama, en la mesa, en su trabajo, recuerde que Cristo Jesús fue inmolado a su favor. Fue inmolado a mi favor. Su sangre fue derramada para perdonar sus pecados y mis pecados. Su gracia se extendió para aquellos que somos sus hijos. Su amor es tan grande que no hay medida alguna. Su misericordia es tan gloriosa, tan grande, que no podemos ni imaginarnos lo grande que es. Tenemos un Dios sumamente amoroso para con sus hijos, que nos ha dado de su gracia. Es más, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que aquellos que hemos creído no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto, hermanos, es glorioso, es maravilloso. Ahora, como Jesús dijo, haced esto, nosotros como seguidores de Jesús hacemos uso del primer deseo de Jesús, que lo hagamos. Lo hacemos por obediencia a Cristo Jesús. Con el pan y el vino recordamos y anunciamos los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Tercero, anunciamos la segunda venida o la venida de Cristo. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Cada vez que lo hicieres, la venida de Él anunciamos. Versículo 26. Lo hacemos con un acto de comunión con nuestro Señor y nuestros hermanos, pero lo hacemos porque hemos recibido de su gracia. Y esa gracia nos da un grado enorme de agradecimiento en nuestras vidas, a tal grado que nosotros hoy podemos decir: quiero hacerlo todos los días, quiero hacerlo a cada momento, quiero hacerlo a cada instante, porque lo que Él hizo es maravilloso, porque lo que Él hizo no tiene precio, porque lo que Él hizo es grandioso, es puro amor exhibido en una cruz, es pura misericordia exhibida en una cruz. Es pura bondad exhibida en una cruz, con un precio alto, sí, pero usted y yo nos salió por gracia, gratis, porque por gracia sois salvos. ¿Cuántos hemos sido salvos por gracia? Y eso, hermanos, merece que lo recordemos cada instante. Eso merece que lo recordemos a cada momento. Que si lo hacemos cada 3 meses, pues sí, pero usted debería hacerlo cada instante.
Que si tomamos el pan cada 3 meses, cada año, sí, pero usted debería hacerlo cada momento. En el momento que usted está ahí en su casa, recuerde la muerte del Señor. Recuerde que Cristo Jesús murió en su lugar y en mi lugar para perdón de nuestros pecados. Qué glorioso sacrificio, mis amables hermanos. Qué glorioso amor con que Cristo nos amó. Qué glorioso que Cristo Jesús ha comprado la iglesia a precio de sangre. Qué glorioso que Cristo Jesús redimió a su pueblo de la esclavitud. Nos perdonó de lo malo que éramos y hoy nos ha hecho su pueblo. Hoy nos ha hecho su familia. Hoy nos ha hecho herederos de sus bienes espirituales gloriosos y maravillosos. Vamos a orar. Yo le invito a que incline su rostro, mis amables hermanos, y le dé gracias al Señor por Cristo,